bienvenidos a un programa más de psicoterapia transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida, a través de Radio Info del Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Quien les habla, su amigo Arturo Renteral. En la mesa, la maestra Ana María Rico Cárdenas y el doctor Marco Antonio Paul Scott. Adelante, excelente programa, muy buena tarde. Hola, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando del otro lado del cristal. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, maestra. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, maestra. ¿Y usted qué tal? Pues yo cada vez mejor, doctor. Perfecto. Gracias. Buenas tardes, amigos, amigas. Qué bueno que están con nosotros nuevamente, sintonizando esta vía de comunicación y nuestro programa relacionado a la psicoterapia transpersonal. Y como ustedes recordarán, en estos programas hemos estado revisando los acontecimientos intergeneracionales, los que son marcados por la sociedad, la cultura, la moda y los hechos históricos. En ese sentido de los hechos históricos, tenemos que ser claros, hay hechos históricos que vienen a nosotros desde el lado transgeneracional, es decir, no lo vivimos nosotros directamente, sino nos llegaron por nuestros antepasados, aunque algunos de ellos de cualquier forma nos han afectado, si no por los antepasados, sino lo que han creado o generado en la sociedad. Claro, lo vivieron nuestros abuelos o tal vez un poquito más arriba, pero se ha ido transmitiendo de generación en generación y nos han logrado afectar de alguna manera. Así es, incluso como un ejemplo de ello es que cuando yo cursé la universidad, los estudios universitarios en la Universidad Autónoma Metropolitana, en ese tiempo me enteré que México había vivido algo muy parecido a una guerra civil de 1926 a 1929. En su momento me sorprendió cómo es que no la vi en la primaria, no la vi en la secundaria, no la vi en el bachillerato y la encontraba en la universidad. Me estoy refiriendo a la cristiada. Y resulta ser que muchos de sus efectos, el efecto que se produjo en el tiempo, matizó prácticamente toda mi educación primaria, secundaria y bachillerato. ¿Por qué? Porque es una guerra que se da entre el gobierno y la fe cristiana o católica, por ocupar algún término, en algunos estados, pero que produjo alrededor de 250,000 muertos. Si consideramos que la Revolución Mexicana tuvo aproximadamente, o por cálculos, 500,000 muertos, pero que de esos 500,000 muertos se cree que la mitad o más de la mitad murió por la influencia española y no como consecuencia de la revolución, estamos hablando de una guerra de 3 años altamente sangrienta. Entonces, letal. Un hecho histórico que afecta transgeneracional, pero también afecta intergeneracional, pero que en mi caso, en mi formación, me pegó de manera intrageneracional. Es decir, yo recibí clases donde la mayoría de los maestros, que si no todos, eran católicos. Y recuerdo una maestra de historia que cuando hablamos de la evolución de las especies, le dedicó 2 minutos a Darwin y muchas clases al Antiguo Testamento. Exactamente. Entonces, de esa forma se dieron muchas cosas, pero en este país, en nuestro querido México, muchas decisiones se le han permitido en participación y formas de ser a jerarcas eclesiásticos, cuestiones que nos habla que esa famosa separación entre el Estado y el clero y el clero está dada. Pues no está tanto, está en el papel. En la realidad, la participación de los clérigos solo la podemos concebir porque tenemos que entender este episodio de nuestra historia. Quiero decirles que hace poco hubo una denuncia de la participación de varios miembros de la Iglesia Católica en las elecciones que se llevaron a cabo hace unos cuantos meses. Ninguna prosperó
pero no prosperaron no porque no hayan violado la ley, sino porque todavía tenemos parte de esa resaca que se generó en esta guerra, que prácticamente es desconocida para la mayoría de los mexicanos. Y que, por cierto, hay una película maravillosa de hace unos cuantos años. La película se llama Cristiada, y que de muchas formas ejemplifica esta lucha que se dio en nuestro país. Todos los que participaban, doctor, estaban del lado de la Iglesia Católica. ¿Qué le parece? A favor de la Iglesia Católica. No, lo que sucede es que la mayoría de las víctimas y de la gente que luchó del lado cristero, su fe, tenían una fe muy fuerte en su creencia, y en un principio desorganizados mantuvieron la lucha hasta que los altas jerarcas de la iglesia se encargaron de conseguir un general, del cual quiero hablar un poco después. Por el otro lado estaba el gobierno federal, principalmente Plutarco Elías Calles, quien no era católico. Él, hasta donde sé, profesaba una especie de doctrina espiritista, y en ese sentido no coincidía. Claro, el antecedente se marca en la Constitución de 1917, sobre todo lo relacionado al artículo 130 y la separación y la limitación. Obviamente este artículo tiene mucho fundamento en la Constitución del 57, recordando que la Iglesia por mucho tiempo mantuvo la mayor cantidad de bienes de este país, aquello que se llamaban las tierras muertas o las tierras en manos muertas. Pero lo tocaré un poquito más adelante. Ahorita quiero terminar de contestar una pregunta con respecto a lo que sucedió la semana pasada y que nos habla del muro de Berlín. Y solo comentarles que después de 1945, al término de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se divide y existen como 4 zonas. Las 4 zonas de los ganadores. Hay una zona que pertenece a Estados Unidos, una zona francesa, una zona británica y la zona soviética. Con el tiempo, los aliados forman un país llamado República Federal Alemana, y los soviéticos forman la República Democrática Alemana. De hecho, yo de niño viví con las 2 Alemanias, la Alemania socialista y la Alemania capitalista. Con esta separación, muchos alemanes democráticos, por las carencias que vivían del lado soviético, o del lado que había sido repartido a los soviéticos, empezaron a huir, a migrar hacia la Alemania capitalista. Se calcula que más de 3 millones. Así que para 1961 se construye una primera enrejada, ya para separar bien definido estos 2 países, y aquí inicia el muro de Berlín. Cierto es que antes ya existía la enrejada, pero existían más de 80 pasos, o sea, había una comunicación entre las 2 Alemanias, de tal manera... 80 entradas y salidas. De tal manera que en el 61 se bloquean más de 60 y quedan aproximadamente 12, y con esas 12 se hace la comunicación, pero como la gente sigue huyendo, entonces fortifican ese muro, de tal manera que cuando se termina el muro, no en este segundo avance, sino no el tercero, es prácticamente imposible de la Alemania democrática, de la Alemania soviética. ¿Por qué huían? Por las carencias y sobre todo el hambre que había del lado soviético, y claro, la aspiración de la riqueza que siempre se mantuvo del lado capitalista, del lado con inclinación norteamericana. Doctor, yo tuve la oportunidad de ir aproximadamente hace 10 años a Alemania, y en especial al muro de Berlín.
En algunas partes también hay un río y por eso era sumamente difícil después que se pudieran escapar, porque estaba el río, había muro como de malla, había otro muro y un muro inicial que habían hecho que después lo hicieron mucho más alto precisamente para poder evitar que se escapara la gente de la Alemania soviética. Así es, incluso muchas de las casas fueron destruidas en la tercera sección de la construcción del muro para dejar al descubierto un terreno de aproximadamente 250 metros, un poco más, con la intención de que quien avanzara, claro, se visualizara, fuera visto y entonces era permitido matarlo. Hubo infinidad de escapes. Antes de esta tercera forma de contención que tuvo la Alemania soviética. Sin embargo, tarde o temprano las carencias explotaron y nosotros ya hemos platicado en algunos momentos lo que sucedió a la famosa caída del muro de Berlín, que quiero decirle que en esencia la caída del muro de Berlín es una cuestión más simbólica y trae consigo mucho simbolismo, porque con ello viene a relucir la unificación de Alemania, nuevamente la unificación de Alemania, y una Alemania que tiene algunos años, si no es que ya bastante, desde que se unifica, que se ha mantenido como una gran potencia, y claro, una disciplina fiscal férrea y con una justicia social bastante fuerte, donde así como usted comenta, en algún momento me tocó ver a un automovilista que se echó en reversa aproximadamente 10 metros, llegó la policía y se lo llevaron. Ahí no hay nada de concesiones, tanto que es, en mi experiencia, que es muy poca en algunas ciudades alemanas, es maravilloso pasear por las calles porque muy tranquilo, todo muy controlado, aunque el aeropuerto, sobre todo de Berlín, hay que tenerle cuidado. Algunas personas me reportan, sobre todo de señoras o de mujeres, que se dejan seducir por los muchachos alemanes, nada más que estos muchachos alemanes, algunos tienen malas intenciones y les roban la cartera. Entonces, hablar en todos lados es lo mismo, doctor, pero entonces esto sería un ejemplo igual que pasó en lo transgeneracional. De alguna manera se volvió inter como un hecho histórico y ha trascendido a otros intra. Sí, sobre todo a todas las personas de la Alemania y de los países a un lado. ¿Cómo entender la Francia de hoy sin entender el avance de Alemania? ¿Cómo entender los conflictos británicos sin tomar en cuenta Alemania? Y los alemanes tienen una cultura muy dada a la disciplina, a seguir las reglas, a un trabajo férreo, a dar resultados. Y entonces, en ese sentido, pues es difícil que algún otro país hoy en día, en cuestión de economía, pueda tener mayor crecimiento que los alemanes, tanto que mucho de lo que conocemos como la eurozona, o lo que hay de la eurozona, se mantiene por la disciplina que ha mantenido principalmente países como Alemania. Claro. Y del otro lado están los países menos ordenados: España, Portugal, Italia, Grecia, es decir, los países más latinos que tienden más a manejar de manera menos eficiente sus disciplinas fiscales. El control. También, bueno, todo lo que dejó la Segunda Guerra Mundial, porque actualmente todavía hay algunas personas discapacitadas que inclusive también andan en las calles, ya muy ancianos, o los hijos de algunos de los que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, con todas las secuelas. Seguro que sí, creo que cada vez menos, porque ya son muchos años los que han transcurrido, pero seguro que sí. Ahora, ya espero que esta pequeña explicación haya servido para la pregunta de la semana pasada. ¿Para Benjamín? Sí, para Benjamín.
Por otro lado, tenemos aquí que nos dicen de los recados de la semana pasada. Buenas tardes, doctor. Yo vivo en Tláhuac. Ahorita recordé el acontecimiento del linchamiento de San Juan Iztayopan. Fíjese que yo fui muy cercano, porque entre otras cosas, yo tengo el gusto de vivir en Tláhuac, en Santa Catarina, Tláhuac, un hermoso pueblo a las faldas del Cerro de la Tortuga, que en esencia es un volcán. Entonces, recuerdo muy bien esa tarde y sobre todo esa noche. Y si hay algo muy muy importante que debemos de rescatar, es la forma en que un rumor destruye el pensamiento y la coherencia de los pobladores. Y como ya decía el doctor Freud, cuando la masa participa, el pensamiento se elimina. Entonces, en ese sentido, quiero decirle que sí, efectivamente. Y quiero decirle que todo empezó con un rumor días antes. Un rumor de que se estaban robando niños. Esto creció hasta que estos policías federales que se encontraban en una labor de investigación, o eso es lo que nos dicen las autoridades, son detenidos y posteriormente linchados y quemados. Fíjese que algo que nos llamó mucho la atención es que cuando se supo que eran policías, hubo ineficiencia de varios lados de la autoridad, entre ellos los federales, porque los federales estaban listos y se les detuvo en su lugar para que no se generara mayor violencia, pero ellos ya estaban listos, por un lado. Y por otro lado, el gobierno del Distrito Federal en su momento tardó mucho en reaccionar y creyeron que con la participación del párroco se iba a contener la movilización que ya estaba sobre la plaza de San Juan Iztayopan, que aquellos que conocen este pueblito que se encuentra, para los que vivimos en Tláhuac, vamos hacia Tulyehualco y de ahí agarramos hacia la izquierda, hacia San Juan Iztayopan, y entonces es pequeño, pero las imágenes que se presentaron es que yo pienso que casi todo el pueblo se vació sobre el centro de San Juan Iztayopan, y las consecuencias fueron muy, muy fuertes. Sobre todo por la muerte de 3 personas, 3 profesionales de la seguridad que estaban en una labor de investigación y que fueron afectados por un rumor. Ese rumor yo lo conocí días antes, y era un rumor que empezó a esparcirse, y dentro de los lugares, o el lugar donde yo lo conocí, como 3 días antes, fue en el CETIS número 1, que está en Tláhuac, allá en el eje 10, y Estanislao Ramírez. O sea, en el CETI ya rumoraban que se estaban robando. Que se estaban robando los niños y los estaban echando a la cajuela de los carros. Entonces, eso es lo que te puedo comentar. Y efectivamente, este acontecimiento cambió la imagen de Tláhuac, que es una delegación muy tranquilita. Recordando que Tulyehualco no pertenece a Tláhuac, sino a Xochimilco. Y Tulyehualco sí ha tenido fama de que de ahí eran cuatreros y gente maliciosa. Tláhuac no. A partir de ahí, en varias ocasiones me dicen, ¿de dónde eres? De Tláhuac. No, pues ahí queman gente, ¿no? Fue un episodio, tanto que hace no mucho en un bloqueo que se da sobre el eje 10, y precisamente Estanislao Ramírez, uno de los policías alegaba que no podían contener parte de ese bloqueo porque los de Tláhuac queman a la gente. O sea, un pretexto de lo más tonto, pero que esa es mucha de la visión de otras gentes, todo como consecuencia del acontecimiento de San Juan Iztayopan. Nos dijo también, por otro lado, Guillermo, la tragedia de Ayotzinapa no solo afectó a normales del país, incluso a toda la sociedad y estudiantes. Claro que sí, Guillermo. ¿Cuánta repercusión ha tenido? Y mucho en la Ciudad de México. O sea, quiero pensar que tendríamos que estar totalmente aislados para no vernos afectados por lo que ha sucedido en la Ciudad de México como consecuencia de la tragedia de Ayotzinapa. Y vuelvo a decir, los reclamos de la normal
de la Normal Burgos son totalmente legítimos. Las acciones que llevan a cabo algunos de los estudiantes no son tan legítimos, y quiero decirles que yo sigo manteniendo el esquema de que estos muchachos fueron enviados por ese comité de estudiantes que lo que les hizo fue como una especie de novatada, porque los mandó al ruedo sin estar preparados. Una, dos, estos muchachos, como sucede regularmente en esta normal, para ser parte tienes que ganarte el lugar. Y a estos muchachos fueron víctimas, porque no se les explicó ni se les acompañó, solo se les llevó para que tomaran los autobuses, y que la explicación es que iban a pedir prestados autobuses para venir a la marcha del 2 de octubre aquí en la Ciudad de México. Sigo pensando que esta normal mantiene ideales muy fuertes, son legítimos, son justicia. Los procedimientos de varios estudiantes son totalmente reprobables y por mucho bastante agresivos, tanto que tenemos ahí un héroe que todavía no se sabe si va a recibir la medalla Belisario Domínguez. Gracias, Guillermo. El movimiento del 68 fue un acontecimiento a nivel mundial. Sí, en esa misma época se generaron otros movimientos estudiantiles. Y recordemos que en el 68 en América había varias dictaduras militares. En México era una dictadura democrática, Aparente. Sexenal, como en alguna escritor lo dijo con mucha certeza, y es la forma en que el Estado ocupa todo el poder para aplastar un movimiento. Quiero decirles que el movimiento le llamamos estudiantil, pero participaron otros grupos. Y creo que es un movimiento de la clase media que empuja para subir al poder. Sin embargo, más allá no había un plan específico de cambio. O sea, se buscaba la salida, la caída de los Díaz, como se le decía en ese tiempo, que se destituyera Cueto de la policía. Sin embargo, esto había tomado dimensiones muy fuertes. Y obviamente el idealismo ya puesto en marcha genera muchas simpatías, pero en el plano de la realidad genera también conflictos muy muy fuertes. El movimiento del 68 es como un parteaguas para el México que hoy vivimos, que repercutió en toda América y que compartió con otros movimientos, entre ellos el de la Primavera de Praga. Por desgracia, la mayoría de esas llamadas primaveras han terminado mal o terminan mal, y las últimas, las de Medio Oriente, trajeron consigo muchas desventajas en comparación a lo que tenían. Cuando el movimiento no es marcado o fundamentado desde el lado económico y solamente desde el lado de los ideales, lo más probable es que fracase. Y fracasa al tiempo. En aras de la libertad, muchas cosas cambiaron en el mundo y en nuestro país. Entonces usted lo denomina completamente un movimiento social, no solo estudiantil. No solamente estudiantil. La objetividad de todo hecho histórico demuestra cómo los conceptos políticos, sociales o económicos creados por toda una cultura no son universales ni eternos. Sí, mira, todo evento histórico, desde mi punto de vista, es muy difícil verlo simplemente desde la objetividad, porque ¿a qué nos estaríamos refiriendo? Quien lo narra, a final de cuentas, agrega parte de sí mismo. Esa es parte de la historia. Decía un libro de mi tiempo, la historia la escriben los vencedores, y un poquito más atrás que yo. Entonces, no es tan así. Para analizar un hecho histórico de relevancia, tenemos que hacerlo al tiempo, para que las piezas y para que los factores que incidieron
se puedan analizar. Claro, Ese es parte desde del lo asunto. político, lo social, lo económico, desde muchos puntos de vista y después de que pase un tiempo. Sí, y lo que sí les puedo decir, al menos en lo que corresponde a la psicoterapia transpersonal, es que todos esos acontecimientos políticos terminan repercutiendo de una manera o de otra. Dice el último de los que dejamos pendientes: saludos al doctor, hace poco visité el plantel y me enteré que de este programa, usted habla mucho de lo transpersonal. ¿Cómo ayuda esto en hechos que son tragedias para familias completas, donde muchas veces solo hay un sobreviviente? Ok, Verónica, mira, no quiero hablar tanto de la ayuda, porque la psicoterapia transpersonal tiende al crecimiento y a facilitar todas las herramientas necesarias para generar un crecimiento que busca dejar de ser personas para regresar a ser seres humanos. En ese sentido, las tragedias son parte de los acontecimientos intrageneracionales, sobre todo cuando la mayor parte de la familia perece ahí, pero perecen unos y sobreviven otros. En este sentido, esta persona o a estas personas que sobreviven, es posible que leguen o creen otras familias posteriormente, es decir, tengan descendencia. Esta gente que tiene descendencia va a haber matizado su crecimiento y su desarrollo por la tragedia que se suscitó. Habría que encontrar y determinar los elementos de la tragedia y cómo transitó, recordando que muchas de estas tragedias a veces quedan como secretos, o gran parte de la tragedia se convierte en un secreto, es decir, en un acto vergonzoso y que al mismo tiempo trae consigo mucho dolor. Entonces, y que no se cuenta. Sí, no se cuenta la realidad. Y que no se habla ni se comenta de él por el dolor y la vergüenza. Pero es el caso también de lo que es una tragedia. ¿Cuánto dolor produce? Lo que sí nos deja muy claro es que esa tragedia va a tocar a las otras personas que están alrededor, aunque no sean de la familia, van a tocar a la comunidad, van a tocar a la sociedad, como Ayotzinapa, de lo que estamos hablando, de la tragedia de estos muchachos, tocó a sus familias, pero también tocó a la sociedad, pero también tocó más allá del país, tanto que en un viaje que realicé yo a Santiago de Cuba, uno de los comentarios más comunes era: ¿y por qué están matando estudiantes? O sea, en Cuba, que las noticias son muy permeadas, se hablaba mucho de esto, pero también se hablaba mucho de esto en otros países de América Latina. El sobreviviente formará familia y la familia del sobreviviente o lo que venga después se verán afectados por este acontecimiento, por esta tragedia, aunque no sepan de la existencia de la misma. Doctor, pues vamos a seguir con estos temas tan interesantes, pero tenemos que hacer una breve pausa. No nos tardamos nada. Héctor, por favor, lo más rápido que puedas, porque tenemos muchas preguntas más para el doctor Marco Antonio Porlo Scott, aquí en Psicoterapia Transpersonal, un nuevo paradigma en tu vida. Si eres psicoterapeuta de cualquier corriente y te gusta mi programa, suscríbete al canal y da clic en me gusta. Y vamos directamente con la efeméride de esta tarde de Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. En un día como hoy, pero de 1913, nace el músico-compositor Raúl Lavista en la Ciudad de México. Fue destacada su labor en el cine mexicano y también es Día Mundial de las Ciudades. Vamos con la frase, y la frase dice así: el individuo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu. Si lo intentas a menudo, estarás solo y a veces asustado, pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo. Nietzsche. Esto es Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida, y ellos son los profesionales. Adelante. Gracias, Héctor. Antonio Carranza manda saludos al programa y felicita al doctor por su enorme participación. Él es un alumno de Tlaxcala. Muchas gracias,
por tus felicitaciones. Nos llegaron algunos comentarios del muro de Berlín, los quiero sacar adelante. Dentro de lo que usted comenta sobre Berlín, había una franja la cual era conocida como la Franja de la Muerte, sí, y se da en el crecimiento del muro, cuando se hace el derribe de las construcciones que había entre los puestos de vigilancia y el muro, dejaron una explanada. Esa explanada se le conoció como la Franja de la Muerte, y prácticamente todos aquellos que intentaron escapar a través del muro y por esta franja, casi todos murieron. Era demasiada distancia, uno, y dos, los francotiradores que estaban puestos en los puestos de control, sin dificultad los encontraban, porque no era plano, se formaron hondonadas, se les dificultó el paso, se pusieron obstáculos, era muy complicado. Por otro lado, entonces se puede decir que se encuentran en una disyuntiva las personas que vivieron un antes y un después del muro de Berlín, y seguramente lo superaron, recordando que las personas, como los seres humanos, somos una maquinaria perfecta de adaptación. ¿Qué es lo que pasa? Que antes del muro ya las familias habían sido divididas, las que conservaron con vida, porque recuerden que los ataques previos a la capitulación de Alemania fueron muy cruentos en Berlín, muy cruentos, por un lado, y por otro lado, todavía una especie de policía que se encargaba de ejecutar a lo que ellos consideraban como traidores, había hecho una matanza tremenda en días previos a la llegada del ejército soviético, principalmente, y el ejército soviético prácticamente no tomó rehenes. Era mucha la necesidad de venganza que tenían los soviéticos por lo que los alemanes habían hecho allá en el entonces Unión Soviética. La venganza fue muy dura, muy cruel. Entonces los pobladores que quedaron y que pertenecieron a algunas familias sí vivieron ese antes y después. Sin embargo, ellos habían crecido en una especie de Alemania más enfocada hacia lo occidental que hacia lo oriental, y como consecuencia los que quedaron del lado oriental fueron los más afectados. Indudablemente estas generaciones fueron transitando por estos acontecimimientos: la Segunda Guerra Mundial, el muro, y yo diría lo que sucede a finales de los 80, principios de los 90, la nuevamente unificación de la Alemania hasta la Alemania que conocemos. Dentro de las cuestiones que de alguna forma sabemos, es que por mucho tiempo el nombre de Hitler era prohibido. No se permitía que nadie se llamara Hitler, y las consecuencias de todo el nacionalismo nazi sí repercuten incluso hoy en día. Claro, tal vez así no sea más claro ver cómo varias generaciones se van viendo afectadas por hechos históricos. Ahora, quiero decirles que igual de crueles fueron los alemanes, como los soviéticos, como los americanos, y después vino la venganza francesa. Y no olvidemos que los ingleses por ahí iban. Entonces, en la guerra, la crueldad es de todos lados. A nosotros, sobre todo a mí, me tocó crecer del lado de los alemanes malos, los americanos buenos, incluso con un programa de televisión. Los malos, los soviéticos; los buenos, los americanos. No, ahí los soviéticos tenían buena, porque lucharon contra los alemanes. Los malos eran los alemanes, y recordarán aquellos de mi generación el programa de combate, así se llamaba, lo transmitían el sábado en la noche, y el famoso sargento Vic Monroe. Entonces, sí, curiosamente nunca morían los americanos, solo mataban a los malos, que eran los alemanes. Entonces, así más o menos me tocó crecer, que aunque quiero decirle que nosotros tendríamos históricamente mayor cercanía por cuestiones históricas con los alemanes, porque incluso con los alemanes en algunos casos
han intentado que nosotros fuésemos parte y apoyo de ellos en cuestiones bélicas, y hubo por ahí la promesa de que al triunfo de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, a México se le iba a devolver Texas, que está ahí guardadito en los archivos y que casi no se comenta, por cierto. Las armas y todo el material para llevar a cabo la guerra le iba a proporcionar a Alemania. Entonces se puede decir, nos dice Christopher, el cual ya lo sacamos, la separación de familias y posterior reunión pudo marcar a los niños de esa generación y nacidos años después totalmente, Carlos, totalmente, los efectos de lo que vivieron los padres repercutió en los hijos, indudablemente. La cuestión es que ese país, y ahora ya no era uno, eran dos, y bajo condiciones distintas y con un control férreo. El Tratado de Versalles, que son los acuerdos con los cuales culminan lo que conocemos con la Primera Guerra Mundial, son cosa de niños a lo que se le impuso a Alemania después, porque los alemanes dejaron de dirigir su país, y el país fue dirigido, por un lado, por los americanos, ingleses y franceses, y por el otro lado, los soviéticos, y el control fue bastante férreo. La verdad es que es una cultura muy fuerte, tanto así que 50 años después estaban con una Alemania reconstruida y saliendo totalmente adelante. Actualmente es una gran nación. Una gran potencia. Doctor, ya nos regresó la gente a la Guerra de los Cristeros, nos dice Saúl Gaitán. ¿Cómo afecta en la población? ¿Cómo afectó cuando Calles mandó a cerrar todos los templos? Recordemos que nuestro país, a través de su historia, ha sido muy mayoritariamente católico, pero por mucho. Entonces, hay una historia que tenemos que comentar con respecto a lo que se da en el 17, porque el argumento de Calles lo toma del artículo 130 constitucional para ejercer el control buscando limitar o suprimir la participación de las iglesias, o de la Iglesia Católica específicamente, porque ese era era tiro directo. Entonces, eso se vuelve muy férreo, de tal manera que lo primero que se suscita es, alrededor del 25, es una reacción de la Iglesia, donde al no encontrar las condiciones desde su punto de vista, suprime varias de las actividades eclesiásticas que afectan directamente a la población. Algunos ciudadanos católicos forman la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa en marzo del 25. En algunos estados, como es el caso de Tabasco, el gobernador Garrido Canavales toma medidas todavía más drásticas, generando condiciones donde no se favorece la práctica de la religión como tal, en este caso del catolicismo. Obviamente empieza una serie de reacciones en distintos lados, en Jalisco, sobre todo Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, y esas reacciones, muchas de ellas fortalecidas por mujeres, da inicio en el 26 a la lucha armada, en un principio con pequeños encuentros bélicos, hasta que la Iglesia Católica convence a un general ya retirado, que se dedicaba a atender su fábrica, si no mal recuerdo, de jabones, para que él se encargue de organizar al ejército cristero. El general Goroctiza, me parece, ahorita recuerdo bien el apellido, Goroctiza. Entonces, él organiza, y al organizarlo empieza a tener resultados muy alentadores, porque empiezan a ganar muchas batallas. Y más adeptas. ¿Sí?
como sucede muchas veces, no, los hallazgos ya estaban, el grito que encauzaban era un grito muy fuerte de fe, y era ¡Viva Cristo Rey! Que por cierto la conmemoración se encontraba por estas fechas, si no mal recuerdo, si hoy es 31 de octubre, hoy sería la conmemoración. Era una conmemoración muy muy fuerte en ese tiempo, muy muy fuerte. Entonces, aunque también incluían el Viva la Virgen de Guadalupe. Sí. Virgen María de Guadalupe. Aunque el grito de batalla era Viva Cristo Rey. Uh-huh. De hecho, varios de los campesinos, de los cristeros fusilados, previo al fusilamiento era el grito Viva Cristo Rey, y por cierto Vicente Fernández lo pone en una canción, y fuego, agrega y fuego, pero sus efectivamente palabras, ¿no? Todos ellos mártires. ¿Qué pasa con este general y qué pasa con la lucha cristera? Bueno, no olvidemos que en el 28 es asesinado el presidente electo Álvaro Obregón. Durante este tiempo, el gobierno federal se cree que compra a un traidor a la causa cristera que se encarga de entregar al general, el cual es asesinado en una emboscada, y entonces pierde fuerza la organización del movimiento cristero. La mayoría de los muertos son cristeros, y mucho tiene que ver en unos acuerdos que hizo el gobierno con la Iglesia Católica para acabar con la guerra, donde dejaron colgados de la brocha, como es común, a los cristeros, a los de a pie, a los pobladores, a los campesinos. Y obviamente el ejército federal, como los iba capturando, los iba ejecutando. Y se cuentan cosas tremendas, como que de poste en poste, por kilómetros y kilómetros, fueron colgados muchos de los cristeros. Y también que el ejército federal, donde encontraba a un párroco oficiando misa, lo fusilaba en caliente. Y los cristeros también, por su lado, le cortaron las orejas y algunas lenguas a varios profesores por impartir clases, porque se consideraba que atentaban contra la fe cristera. Como toda guerra, hubo muchos actos de barbarie. Doctor, déjame comentarle, María Rodríguez dice: mi abuela nos comenta que su mamá se sentía desprotegida cuando cerraron las iglesias, ya que no podían asistir a los templos, hay veces solo una vez a la semana. Sí, en esencia se fue el control fue muy fuerte, y vuelvo a decirles, Calles, que no era católico, que era de una doctrina parecida al espiritismo, no consideraba nada cercanos a la iglesia. Hay un antecedente en la vida de Calles, el cual en estos momentos no voy a ahondar, porque el argumento que dice Calles se encuentra en el artículo 130 constitucional. Y nos dice Rocío: durante esta guerra es cuando se da a conocer el artículo 130 de la Constitución Mexicana de 1917, la separación del Estado y las iglesias. No, ya está en la Constitución. Recordemos que la Constitución es del 17 y todo inicia aproximadamente a finales del 24, pero sobre todo en el 25, donde empieza el control férreo por parte del gobierno. Y en el 26 se inicia la lucha armada, dura 3 años. Entonces, en esos 3 años, no en toda la República, pero en varios estados, se lleva a cabo esta rebelión, esta guerra, la guerra cristera, que vuelvo a decirles, es una guerra que prácticamente es desconocida. Pero miren, ¿cómo es que habiendo el artículo 130 desde el 17, a través de la historia del México contemporáneo, la participación de la iglesia ha sido activa, pero no ha sido reprimida? ¿Por qué no ha sido reprimida?
por los consecuentes de esta guerra, porque esta guerra cuenta y cuenta mucho, como dicen los priistas hoy en día, con respecto a la forma de pensar que tenemos en un país donde mayoritariamente la población es católica. Doctor, entonces esto nos obliga a hablar un poco de la Revolución Mexicana, que fue unos años antes, pero vamos a hacer una breve pausa y después, ¿qué le parece que comentemos esto? Muy bien, adelante, maestro. Deja tus preguntas y aportaciones de la psicoterapia transpersonal en la caja de comentarios. Y estamos de regreso aquí en tu programa Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. Recuerda marcar 63 93 11 00. Comunícate con nosotros. Recuerda que puedes visualizarnos, puedes escucharnos a través del www.radioinfo.com.mx. Todo esto es Radio Info del Instituto Mexicano de Psico-Oncología y ellos son los profesionales. Nos comenta Lourdes Castillo, se dice que también en esta guerra las mujeres fueron un papel muy importante ya que conformaron brigadas. Esto se puede asociar con el cuidado que una madre tiene hacia sus hijos. Así es, de hecho, mucho del transporte de balas y de dinero para la zona en guerra fue llevado por mujeres. Les digo, les recomiendo mucho la película Cristiada. Es una película fabulosa, con buenos elementos históricos. No todo es historia, hay un drama ahí dentro de la película, pero creo que les va a permitir visualizar esta época de una manera sencilla. Claro, hay varios autores que han escrito con respecto a esta época del país y seguramente es interesante y les recomiendo sus lecturas. Recordemos que no hace mucho tiempo, hace unos cuantos días, se elevó a rango de santo a un niño cristero que fue asesinado en 1928 dentro de la guerra cristera. Entonces, mucho de la conmemoración que se da cuando lo están elevando tiene que ver con esta época del país. Y lo que sí les puedo asegurar es que es un tiempo de muchos mártires, muchos mártires que quedaron atrapados entre los intereses políticos del gobierno y de la iglesia por medio de su fe. Y su fe fue más que demostrada, porque en ella muchos de ellos perdieron la vida. Posiblemente estemos hablando que más de 200,000 muertos pertenecen al grupo cristero o simpatizante de los cristeros y bajas muy reducidas por parte de otra población y del Ejército Federal. Doctor, pues habíamos comentado que nos teníamos que regresar un poquito antes a la Revolución Mexicana. Sí, que dentro de los acontecimientos intergeneracionales y de los hechos históricos que han marcado a México, hay un episodio muy interesante por todos los matices que trae, y es la Revolución Mexicana. Recordando que en un principio es una etapa es una época dividida en varias etapas, y que la primera sale bajo el grito de sufragio efectivo, no reelección, que enmarca Madero, pero que pronto termina por los intereses políticos y económicos de otros grupos, el asesinato en la decena trágica de Madero, el movimiento en contra de Victoriano Huerta, porque ¿qué creen? Que en la mayoría de los casos, cuando yo era niño, vuelvo a recurrir a mi infancia, todo lo que se hablaba de la Revolución Mexicana tenía que ver con el malo, que era Porfirio Díaz, y los buenos, que eran los demás. Pero resulta ser que nuestra revolución es una revolución sui generis, porque los buenos se pelearon entre ellos, y entonces entre los buenos había malos, en una etapa que llamamos la lucha de facciones. Y entonces, en un momento en que se estanca parte de la revolución y ya vienen las fuerzas victoriosas para impulsarla, pero estaban peleados entre ellos. Entonces, en esa revolución se generaron muchas de las condiciones
que después desencadenaron para los años 20, entre ellos la Guerra Cristera, y como prueba de ello es el artículo 130 constitucional, que en mucho retomó la Ley Juárez y la Constitución del 57, con respecto a la forma en que debería de separarse la Iglesia del Estado. Pero había algo, aunque en la del 57 ya se considera la separación, Porfirio Díaz era católico y su esposa más, doña Carmelita. Entonces la separación que se había marcado en la época juarista disminuye con Porfirio Díaz, tanto que la Iglesia vuelve a tomar cierto control, no como lo tuvo antes, pero vuelve a tener presencia, y presencia importante, cuestión que se intenta acabar con la Constitución del 57, del 17, en el artículo ya mencionado. Sin embargo, es uno de los victoriosos de la Revolución quien busca llevarla a su extremo, y ese es Plutarco Elías Calles, con estas medidas para controlar y suprimir la fuerza política que tenía la Iglesia Católica en este tiempo, recordando población mayoritariamente por mucho católica y con dos creencias muy fuertes dentro del catolicismo: la Virgen de Guadalupe, y paralela a la Virgen de Guadalupe, cosa que hoy en día no se entendería tanto, la creencia en Cristo Rey. Doctor, yo recuerdo, bueno, más bien tengo un amigo que su abuelito les pegaba muy fuerte a sus hijos, y él les pegaba con un fuete, cosas por el estilo, y él decía que había vivido parte de la revolución, y cuando sometía a sus hijos con latigazos prácticamente, siempre les decía que si hubieran vivido lo que había pasado en la revolución, pues como que no estuvieran llorando, ¿no? Por un fuetazo o algo así que los maltrataba. Entonces, bueno, lo estoy poniendo a manera de ejemplo de cómo se va transmitiendo de generación en generación también todo lo que se vivió en esta Revolución Mexicana, que también tuvo muchas causas económicas, políticas, sociales, y va repercutiendo de generación en generación. Entonces, indudablemente cada hecho trae consigo un antecedente que en muchas de las ocasiones está antes, no es analizado en referencia a la objetividad que nos comentaba uno de las personas que nos mandó un mensaje. Mire, ¿cómo entender el muro de Berlín si no se entiende la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo entender la Segunda Guerra Mundial si no se entienden los tratados de Versalles? ¿Cómo no entender los tratados de Versalles si no se entiende la Primera Guerra Mundial? Y así sucesivamente, y la distribución de bienes. Si nos lo dijo Mauricio, es cierto, Mauricio, es muy importante ser objetivos. Tal vez aquí la cuestión es definir con claridad qué metodología se va a ocupar para analizar un evento, un acontecimiento, un hecho, tomando en cuenta la mayor objetividad, porque el método va a determinar de qué ángulo o qué aristas va a tener ese análisis. Pero, como todo inicia, estamos por concluir nuestro programa. El siguiente vamos a tocar algunos elementos que hayan quedado pendientes de los hechos históricos, y vámonos a ver los acontecimientos intrageneracionales, y será oportuno que volvamos a tocar a la familia. Empecemos por la familia, por ese núcleo y la forma en que nos constituye y nosotros nos constituimos a partir de ella. Claro, hasta ahorita a lo largo de estos programas hemos visto algo de lo transgeneracional, algo de lo intergeneracional, y ahora nos vamos a ir a lo intra y a ver cómo también unos con otros se van mezclando, y aprender mucho más de psicoterapia transpersonal, por supuesto, con el doctor Marco Antonio Polo Scott. Doctor, ¿algo que les quiera decir a los que están del otro lado del cristal? Sí, algo que usted comenta, todo acontecimiento está ligado, los estamos separando a modo de análisis, de síntesis, sin embargo, están unidos. Entonces, muy cierto,
un acontecimiento incluye al otro y a su vez repercute en el otro. Y en ese sentido, creo yo que la próxima semana va a ser muy interesante que toquemos el tema de la familia a partir de lo intrageneracional. Pues muchas gracias, doctor, y por mi parte quiero desearles una muy hermosa semana, feliz lunes también, algunos de Halloween, mañana Día de Todos los Santos, Día de los Muertos Chiquitos, Muertos Grandes el día 2, feliz semana, que te la pases muy bien.